Una de las imágenes del día era esa firma en el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón. Ahí la estamos viendo en directo. Después de 2 meses de negociación, de conflicto enquistado entre el Departamento de Sanidad y el principal sindicato sanitario aragonés por la atención continuada, la atención en urgencias. Va a pasar a darse ese servicio a los zaragozanos, en Zaragoza capital, en los 4 centros de especialidades de la capital. Después de 2 meses, acuerdo y enhorabuena entre ambas partes. 2 meses llevábamos hablando de esto, con huelga incluida por el medio, concentraciones a las puertas de los centros de salud durante estos 2 meses y por fin la atención continuada, la atención en urgencias en Zaragoza capital está asegurada. Iván, lo has comentado en este plato en numerosas ocasiones con nosotros. Sí, parece que nos habíamos olvidado además de este tema porque se ha negociado de forma muy soterrada, que casi mejor, porque cuanto más aire se da a veces a las conversaciones, más peligro hay de que acaben dinamitándose. Por lo que se sabe del acuerdo, pues al final el Gobierno de Aragón sí que ha cedido bastante en todas esas pretensiones iniciales. Y me quedo con la repercusión que va a tener esto para el ciudadano, que al final es ese cambio en el que se va a llevar a cabo las urgencias las urgencias de primaria, que ya no será en los puntos de atención continuada de los centros de salud, sino en los hospitales de especialidades, en los centros de especialidades. A mí no me acaba de convencer este cambio, porque es verdad que bueno, habrá gente que le pueda venir mejor y gente que le pueda venir peor, porque tenía un centro de especialidades más cerca que su centro de salud o como fuera. Pero bueno, se supone que esto va a redundar en una mejor atención de las urgencias. Supuestamente lo que nos contaban es que en los centros de especialidades se pueden realizar toda una serie de pruebas diagnósticas y que hay accesibilidad a ciertas máquinas, ciertos tratamientos que no están en los centros de salud y que eso va a mejorar la atención. A mí el cambio de emplazamiento no me convence porque hay mucha gente acostumbrada a acudir a su centro de salud en cuanto tienen una urgencia o tienen una consulta. Y son siempre más accesibles, están más integrados en la vida de los barrios que lo que son los centros de especialidades. Pero bueno, veremos. Espero que se haya tomado esta medida pensando un poco en el bien común de los trabajadores de la administración y de los ciudadanos y veremos si funciona. Uno de los puntos enquistados por los que no se llegaba a un acuerdo era precisamente quién iba a dar esa atención continuada, esa atención de urgencias. El Departamento de Salud había propuesto que fuesen los propios médicos de familia que dan servicio de lunes a viernes quienes una vez al mes realizasen esas guardias. Parece, Juan, que esto ha cambiado, no va a ser así, no van a hacer esa rotación, va a haber personal específico, los llamados MAC, quien den ese servicio. Claro, la alarma saltó allí cuando la gente se dio cuenta de que teniendo un contrato concreto ahora le podía encontrarse entre la situación de cambiar, de tener que hacer unas guardias a las que muchos médicos ya han renunciado por edad, por decisión propia. Entonces saltó un poco ahí el susto y lo que yo creo que más les movilizó fue eso, ¿no? Es decir, ahora me van a obligar a mí a hacer unas guardias que yo nunca he querido, que yo elegí centro de salud para no ir al hospital, para no tener esas guardias, y entonces ahí es donde sí que la mecha prendió. Yo creo que 2 meses de negociación no son un plazo malo. Y creo que tenemos que tomar ejemplo, ¿no? Es verdad que las centrales sindicales mayoritarias no quedan bien en esta negociación porque se intentó llegar a un acuerdo rápido y creo que no ha quedado bien. Yo creo que hay que hablarlo, sobre todo cuando lo que decía Iván es importante, hay que pensar en el usuario final, no tanto en quedar bien, en sacar las cosas rápido, sino en que todo el mundo gane y que todos ganemos. Entonces, bueno, es verdad que hay que escuchar al médico, ahora tenemos las plazas de 1000 cubiertas, parece que todo se va entendiendo y aún quedan temas pendientes de que todavía tendrán que tratarse, como la educación del paciente, como el cumplimiento estricto de los horarios, etcétera, que todavía quedan por hacer, pero creo que ha sido, bueno, un plazo razonable y al final podemos estar medianamente satisfechos. Antonio. Hombre, yo creo que el gran titular sería que es una buena noticia y que nos tenemos que felicitar porque evidentemente que no haya conflicto en la sanidad pública que nos afecta a todos, pues yo creo que estaremos todos de acuerdo en que eso es una buena noticia como tal.
En estos tiempos en los que ocurren tantas cosas al día, parece que esto de la huelga aquella que hubo ocurrió en el Pleistoceno, sí, y hace 2 meses. O sea, pero claro, va todo tan rápido que han ocurrido muchísimas cosas desde entonces. Es verdad lo que comentáis, que los médicos, bueno, pues no estaban de acuerdo en ese tema de las horas extra o de los excesos que se tenían que hacer. Es verdad que en otros puntos de Aragón sí que ocurre eso y no había problema. La provincia de Huesca o la provincia de Teruel, o sea, este problema solo estaba ubicado en la ciudad de Zaragoza, del que estamos hablando. Y estoy completamente de acuerdo contigo que hoy se ha firmado con los sindicatos que quedaba por firmar, porque con otros sindicatos, los mayoritarios, habían aceptado estas condiciones. Es verdad que en una negociación todos tienen que ceder, es verdad que la letra pequeña no la conocemos todavía, es verdad que los médicos han ganado el tema de los médicos de familia. Es verdad que el Gobierno de Aragón se puede decir que ha conseguido que se va a hacer en los centros de especialidad, con lo cual, bueno, pues en una negociación todos tienen que ceder, pero yo creo que es una buena noticia. Pues Antonio, nos vamos en directo precisamente al Departamento de Salud, porque en esa firma estaba el consejero José Luis Bancalero y está hablando en estos momentos. Un nuevo modelo de atención urgente en atención primaria, lo que conocemos como atención continuada. Pero también supone el cierre de la convocatoria, es decir, la desconvocatoria de la huelga que teníamos en el ámbito de la atención continuada en atención primaria. Quiero felicitar a todas las personas que han participado en estas mesas de trabajo para llegar a este acuerdo, al personal del Servicio Aragonés de Salud, a todos los representantes de los sindicatos, a la Dirección General de Función Pública y a la Dirección General de Presupuestos, que también han participado para poder llegar a este buen acuerdo. No quiero olvidarme de que esto no solamente supone un nuevo modelo, sino que esto favorece a los usuarios y, cómo no, también a los profesionales, que son el núcleo principal de nuestro sistema sanitario. A los usuarios porque van a mejorar su calidad asistencial con este nuevo modelo, y a los profesionales porque han alcanzado algunas mejoras en las que ellos ya tenían algunas reivindicaciones y que se han podido poner de manifiesto y sobre el papel en este acuerdo. Pero también lo que va a favorecer es un marco nuevo, un marco de diálogo y de consenso para el resto de los avances que tenemos que hacer dentro de nuestro sistema sanitario aragonés. Muchísimas gracias y le daré la palabra ahora a la doctora Ana Castillo, que es la gerente del Servicio Aragonés de Salud y que podrá hacerles algún otro comentario sobre este acuerdo. Muchísimas gracias. Eran las palabras en directo del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero. Nos decía Juan que es positivo ese diálogo de 2 meses y en eso precisamente también ha hecho hincapié el consejero, que se abre un marco nuevo, un marco de diálogo. Queremos saber exactamente cómo se va a quedar esa atención continuada, esa atención de urgencias. Blanca. Sí, pues se realizará, como bien estamos explicando, en los centros de especialidades. ¿Quién la va a atender? Pues de manera prioritaria lo van a hacer los médicos y enfermeras de atención continuada, y en el caso de que se necesite un refuerzo de esas plantillas se recurrirá a los médicos voluntarios de atención primaria, que se comprometerán a prestar ese servicio por un plazo mínimo de 6 meses. ¿Cómo queda repartida esa atención? Pues el Gran de Cobián asumirá el sector 1, que comprende a los barrios zaragozanos de la margen izquierda, también a localidades o a barrios como Santa Isabel o localidades como Villamayor de Gállego. Sector 2, Ramón y Cajal, y el sector 2 también, el Pablo Remacha, situado ese centro de especialidades en el barrio de San José, que comprende toda la zona centro y también el sector universitario. Y luego tendríamos el sector 3, que lo asume Inocencio Jiménez, que atenderá a distintas localidades de la Ribera del Ebro y también a los barrios de Miralbueno y Valdefierro. Esos 4 centros de especialidades que dividen esa atención en 4 sectores. Escuchábamos esas palabras de Bancalero. ¿Qué os ha parecido la comparecencia, esa apertura de diálogo que comentabas? Bien, se le notaba satisfecho, unas palabras así sencillas como de cierto reposo, ¿no? De cierto desahogo, y ya pasando la palabra a los médicos, que son los que están más encima. Yo creo que también lo que decía antes Iván, ¿no?
tiene mucho que ver la educación del paciente con saber a dónde tiene que ir en cada momento, ¿no? Es verdad que 4 centros de especialidades geográficamente no son muchos, pero sí creo que se tiene que trabajar en que los pacientes sepan a dónde tienen que ir cuando es un asunto serio, menos serio, más relevante. Y es verdad que por ahora eso también hay que trabajarlo mucho en campañas de publicidad, en campañas de sensibilización, educación y demás, que creo que todavía está muy por explotar, ¿no? Hay gente que falta mucho a las citas, gente que se acerca, esto solo hablas con los facultativos y te lo cuentan, ¿no? Listas de espera que se forman, atrasos por gente que no viene, gente que viene de urgencia por un catarro. Entonces todo eso yo creo que son cosas ya más finas, de hilar más fino, y hay que ponerse en eso también. Antonio. Sí, estoy de acuerdo con Juan, porque al consejero Bancalero yo creo que se le veía satisfecho y, si me permite la expresión, aliviado. Yo creo que se ha quitado un problema de su día a día. Y es verdad, las negociaciones, así como la primera fase de la huelga, las negociaciones, en mi opinión, se llevaron de una manera demasiado evidente, demasiado abierta. Había medios de comunicación todos los días hablaba uno, luego salía el otro, uno decía una cosa, el otro otra. Parece que la negociación se llevaba en la mesa y luego también en los medios de comunicación. En esta segunda fase yo creo que ambas partes, los sindicatos y el Salud, o la Consejería de Sanidad, lo han llevado de una manera más discreta y, por cierto, han cumplido el plazo exhaustivamente. Ayer era cuando terminaban los 2 meses que se dieron y ayer es cuando han llegado al acuerdo y hoy lo han firmado, con lo cual, insisto, en una negociación ambas partes tienen que ceder, porque esas son las reglas del juego, pero si los beneficiados somos todos los aragoneses de una consejería que, por cierto, el presupuesto del Gobierno de Aragón en sanidad son 3.000 millones de euros, yo creo que merece la pena que en una consejería como esta pues haya consenso y al final los beneficiados seamos los aragoneses. Otorgar plazos en negociaciones de este tipo es primordial, ponerse una fecha límite, porque si no, normalmente este tipo de cuestiones se enquistan y porque siempre hay cosas que debatir, lo ha dicho el propio consejero. Esto es un paso previo para abrir una mesa de negociación en la que podamos debatir sobre otras muchas cuestiones que hay que reformar. Si tú no pones un plazo final a una negociación, puedes ir incluyendo cosas y esto no acaba nunca. Y resaltar eso, esto es un nuevo marco de diálogo. La paz social, y en un ámbito tan importante como es el sanitario, es primordial a la hora de hacer y acometer reformas, pero habrá que ver también lo que dicen el resto de sindicatos, porque en la negociación anterior, antes de la huelga, en esta casa y en otros muchos medios, yo les he escuchado tirarse los trastos a la cabeza sin ningún tipo de reparo a los representantes de los distintos sindicatos. Habrá que ver también qué opinan de este acuerdo. Es cierto que CEMSAT se acapara gran parte de todo lo que es a los trabajadores de la salud, es el sindicato mayoritario, pero bueno, el resto de sindicatos también tienen algo que decir, y si no contentas a todo es cuando se empiezan a abrir grietas que también hacen peligrar ese nuevo marco de diálogo del que habla el consejero.